Fórmula 2. En este primer módulo vamos a tratar el tema impuesto al valor agregado. Este módulo va a estar comprendido por dos bloques. En el bloque 1 vamos a tratar el concepto, características, objeto del impuesto, sujeto y base y hecho imponible. En un segundo bloque vamos a ver exenciones del IVA, alícuotas, registración en el libro diario, cálculo del IVA y posición fiscal. Comencemos a desarrollar el bloque 1, concepto del IVA. Aquí vemos las siglas del impuesto. Seguramente en algún momento habrán escuchado, habrán leído sobre este impuesto. ¿Qué significa su sigla? Impuesto al valor agregado, como ya anteriormente lo hemos mencionado al inicio del módulo. Podemos ver aquí que tenemos dos grandes roles que este impuesto abarca. Tenemos el rol del comerciante y a su vez también tenemos el rol del consumidor final. Veamos la diferencia entre uno y otro. El comerciante es la persona alcanzada por el impuesto. Este debe discriminar el IVA en la venta de sus productos o del servicio que ofrezca. Además, el comerciante debe pagar a la AFIP el monto recaudado del impuesto. AFIP, vamos a aclarar que eso también es una sigla que significa Administración Federal de Ingresos Públicos. Seguramente habrán escuchado en varias oportunidades. Por otro lado, tenemos el rol del consumidor final, dijimos. El consumidor final paga el IVA en el precio del producto o servicio que adquiere. Pongamos un ejemplo sencillo para que podamos comprender cada uno de estos roles. Necesitamos comprar 1 kilo de azúcar. Es un ejemplo muy fácil. Necesitamos comprar 1 kilo de azúcar, entonces nos dirigimos hacia la despensa de nuestro barrio, hasta el supermercado o hasta un hipermercado. Ustedes eligen. Vamos a adquirir como consumidor final. Llegamos al súper y cuando adquirimos ese producto, es decir, el kilo de azúcar, vamos a estar abonando el impuesto como consumidor final. Pero ¿qué sucede si nos ponemos del otro lado como rol de comerciante? El comerciante, al vendernos ese kilo de azúcar, nos está cobrando el impuesto. Entonces ahí tenemos la diferencia entre comerciante y consumidor. El consumidor abona en el producto que adquirió y el comerciante nos cobra en el producto que nos vendió. Pero veamos aquí el rol del comerciante. En algún momento el comerciante tuvo que haber comprado ese kilo de azúcar para poder vendernos a nosotros como consumidor final. Entonces fíjense allí, el comerciante cuando compró o adquirió ese kilo de azúcar abonó el impuesto. Y cuando nos vendió como consumidor final, nos cobró el impuesto. Entonces allí es donde vemos aquí la opción que dice paga a la AFIP el monto recaudado. Es decir, el monto que recauda va a pagar a la AFIP. Entonces el comerciante tanto paga el impuesto como también nos cobra el impuesto. Pasemos aquí a las características del IVA. El IVA es un impuesto indirecto, es real, es neutral, no se incluye en el costo y recauda al fisco. ¿Por qué es un impuesto real? Porque no tiene en cuenta la condición del sujeto pasivo. Más adelante, en placas más adelante, vamos a ver la diferencia entre sujeto activo y pasivo. Es un impuesto neutral porque grava cada parte de la venta utilizando siempre una misma alícuota. Y recauda al fisco. El fisco es el Estado, es el recaudador mayor. Objeto del impuesto.
¿Cuáles son los objetos del impuesto? Son 3. Ventas de cosas muebles, obras, locaciones y prestaciones de servicios, importaciones de cosas muebles. Dentro de ventas de cosas muebles tenemos que tener bien en claro que esas ventas tienen que estar realizadas dentro del país y con personas de existencia visible o real, y además deben ser para uso o consumo. Sujetos del impuesto. Aquí vamos a ver la diferencia entre los dos grandes sujetos que acaparan este impuesto. Tenemos el sujeto activo por un lado y el sujeto pasivo por el otro. El sujeto activo es el recaudador máximo del impuesto y es el Estado. Por el otro lado tenemos el sujeto pasivo, que es la persona que realiza operaciones formales, es decir, aquellas personas que compran, que venden, así como le di el ejemplo del comerciante, que en algunos casos paga y en otros casos cobra el impuesto. Bueno, esas son operaciones formales que el comerciante realiza. Entonces, en ese caso, el comerciante es un sujeto pasivo. Veamos aquí. Vamos a detenernos en lo que sea sujeto pasivo. Hay sujetos que van a estar exentos de pagar el IVA, eso lo vamos a ver también más adelante en detalle. Pero también tenemos que un sujeto pasivo puede ser un monotributista o un responsable inscripto. Es decir, puede estar en una condición frente al impuesto o en otra condición. Pasamos al responsable inscripto. Es aquel trabajador autónomo o empleador que superó el monto de facturación anual de un monotributista. Es decir, cuando el monotributista llegó a la categoría K, sí o sí tiene que pasar a ser un responsable inscripto. Sí o sí tiene que pasar a ser un responsable inscripto. Pasemos aquí a base y hechos imponibles. Base imponible es el importe en el cual se aplica la tasa o alícuota del impuesto. Por ejemplo, si seguimos hablando del ejemplo del kilo de azúcar, si el kilo de azúcar salió 100 pesos, le aplicamos la alícuota, ese 100 pesos es mi base imponible. De todas maneras, más adelante vamos a ver con un ejemplo cuando tengamos que realizar en el libro diario. Hecho imponible es la situación jurídica que reúne el sujeto para estar obligado a pagar el impuesto. Acá comenzamos con el bloque 2, exenciones del IVA. Aquí se mencionan algunas exenciones, no son todas, no están todas, simplemente las más importantes las he mencionado en este cuadro. Y veamos, algunas son libros, folletos, diarios, revistas, monedas metálicas, agua natural, servicios del Estado, provincia o municipio, servicios educativos, guarderías y jardines de infantes, asistencia médica, especialistas como ser odontólogos, bioquímicos, etc., funerarias, taxis y remises, agencias de loterías, importaciones y exportaciones. Estas son algunas exenciones, es decir, son algunas actividades que se realizan y que no son gravadas por el impuesto. Alícuota. La alícuota general de este impuesto es el 21%. En cambio, si hablamos de electrónica, frutas y verduras, vamos a hablar de una alícuota del 10,5%, y si hablamos de energía eléctrica, agua, cloaca, gas natural, hablamos de un 27%. Pero casi siempre en los productos que adquirimos está aplicado la alícuota general, que es del 21%. Registración en el libro diario. Para registrar en el libro diario el IVA, vamos a tener que tener bien en claro dos operaciones: cuando estemos frente a una compra o cuando estemos frente a una venta. Sí o sí tenemos que hacer esta diferencia. Cuando estamos frente a una compra, estamos abonando el valor neto de la mercadería más el IVA. Y la cuenta que vamos a utilizar es IVA crédito fiscal.
En cambio, cuando estamos frente a una venta, vamos a cobrar al cliente un monto que incluye el valor agregado, es decir, el IVA. Y la cuenta que va a representar va a ser IVA débito fiscal. Es decir, siempre tenemos que tener bien definido frente a qué operación estamos, si frente a una compra o frente a una venta. ¿Cómo se realiza el cálculo del IVA? Veamos aquí. Volvemos a la diferencia entre una compra y una venta. A pesar de que la alícuota siempre es la misma, tanto en la compra como en la venta, pero hay diferencia, ¿sí? En la compra tenemos que tomar el valor del bien adquirido, le calculamos el 21% y nos da el importe del IVA crédito fiscal. En el caso de la venta, vamos a tomar el valor del bien vendido por el 21% y nos va a dar el importe del IVA débito fiscal. Veamos acá el cálculo antes mencionado a través de un ejemplo. La empresa XYP adquiere mercaderías por 1.000 pesos y abona en efectivo. Aquí tenemos nuestro rayado del libro diario que ya conocemos, donde tenemos una columna de fecha, una columna de concepto, la columna del debe y del haber. Y es importante aclarar y no olvidarse que nuestra columna de concepto la tenemos que dividir imaginariamente en dos, en donde en la izquierda colocamos las cuentas que debitamos y en la derecha las cuentas que acreditamos. ¿Frente a qué operación estamos acá? ¿Una compra o una venta? La empresa está adquiriendo, entonces estamos frente a una compra. Colocamos en nuestro libro diario la fecha y luego comenzamos a completar nuestra segunda columna que es concepto. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Vamos a debitar la cuenta mercaderías porque está ingresando a nuestra empresa mercadería. La cuenta de mercadería aumenta por el debe y disminuye por el haber. Entonces debitamos porque está aumentando. ¿Qué otra cuenta debitamos? IVA crédito fiscal. ¿Por qué? Porque es una compra. Y ante una compra la cuenta a utilizar es IVA crédito fiscal. Acreditamos la cuenta caja, que es la forma de abonar esta compra. Estamos abonando en efectivo. A la cuenta mercadería le va a corresponder el importe 1.000 pesos. ¿Cómo calculamos el IVA crédito fiscal? Tomamos nuestra base imponible, que sería 1.000 pesos, por el 21% me da un importe de 210. 210 pesos corresponde al IVA crédito fiscal. Ahora solamente me queda por completar mi cuenta caja. ¿Cuál va a ser el importe? Mi mercadería de 1.000 pesos más mi impuesto crédito fiscal 210. Sumo esos dos, me da 1.210. Entonces yo voy a estar pagando en total esta compra 1.210. Mi mercadería más mi impuesto. Veamos aquí otro ejemplo. La empresa XP vende mercadería por 2.000 pesos. Cobra en efectivo. Acá estamos ya frente a una venta. Tenemos aquí nuestro libro diario. Colocamos la fecha. ¿Qué cuenta vamos a debitar? La forma en que estamos cobrando. Estamos cobrando en efectivo, por lo cual nuestra caja va a aumentar. La cuenta caja aumenta por el debe y disminuye por el haber. ¿Qué cuenta vamos a acreditar? La cuenta ventas. Es importante recordar que cuando se realiza una venta siempre va a estar representado por la cuenta ventas. Y además nos falta acreditar el impuesto, que sería IVA débito fiscal. Ahora solo nos queda colocar los importes. A la cuenta ventas le va a corresponder el importe de 2.000 pesos. Calculamos el IVA. 2.000 pesos por el 21% nos da un total de 420 pesos, que va a corresponder a mi IVA débito fiscal.
¿Cuál va a ser el importe de mi caja? La suma del 2.000 más mi impuesto. 2.000 más 420 me da un total de 2.420. Es decir, que yo voy a cobrar, o mejor dicho, la empresa XP va a cobrar las ventas más el impuesto, que sería 2.420. Pasamos aquí al tema posición fiscal. ¿Qué es la posición fiscal? Son controles cruzados entre el IVA crédito, entre las cuentas IVA crédito y el IVA débito fiscal. De dicho control va a surgir si hay que abonar al fisco o si queda a favor de la empresa. De aquí, de esta posición fiscal o de este control cruzado, van a surgir dos cuentas: IVA a favor o IVA a pagar. El IVA a favor se debita y el IVA a pagar se acredita. Veamos aquí. Dijimos que era un control cruzado. Para realizar el asiento de posición fiscal en el libro diario, tenemos que partir del libro mayor de cada una de las cuentas. Acá tenemos el libro mayor del IVA crédito fiscal y acá tenemos el libro mayor del IVA débito fiscal, que nos arrojan 210. Estos importes son del ejemplo que vimos anteriormente. IVA crédito me arroja 210 pesos en el debe y el IVA débito me arroja 420 en el haber. Tenemos que realizar nuestra posición fiscal, que corresponde, como le dije anteriormente, a un asiento en el libro diario. Esta posición fiscal o este asiento en el libro diario correspondiente a la posición fiscal se realiza cuando finaliza el periodo económico. Entonces, volvemos a nuestro libro diario, colocamos nuestra fecha y veamos aquí. Podemos observar que IVA débito fiscal, cuando realicé la venta, estaba en el haber y ahora aparece en el debe. Y el IVA crédito fiscal, cuando yo compré, lo debitaba y ahora está en el haber. En este asiento de posición fiscal, las cuentas se invierten. ¿Por qué se invierten? Porque tienen que ser saldadas, es decir, estas son cuentas de cierre. Tanto el débito fiscal como el crédito fiscal deben ser anuladas cuando finalice el periodo económico. ¿Sí? Por eso que en este asiento, solamente en el asiento de posición fiscal, se colocan inverso. Tenemos IVA débito fiscal 420, IVA crédito fiscal 210. Trasladamos nuestros importes de nuestro libro mayor al diario. Entonces veamos aquí. Si yo tengo que mi IVA débito fiscal es 420 y mi IVA crédito fiscal es 210, a mí me está faltando una tercera cuenta para que este asiento balancee, ¿sí? Recordemos que una característica en el libro diario es que cada asiento debe balancear su debe y su haber. De lo contrario, ese asiento es incorrecto. Si yo realizo la diferencia entre 420 menos 210, tengo un importe de 210 pesos. ¿Dónde va ese 210 pesos para que este asiento me balancee? En el haber. Si va en el haber, está dando la pauta de que tengo que realizar un IVA a pagar. Es decir, volviendo a resumir, 420 menos 210 me da un total de 210 que sí o sí tiene que ir en el haber. Como tiene que ir en el haber, entonces la cuenta que surge, la tercera cuenta que surge es IVA a pagar. Si yo sumo 210 más 210 me da 420. Haber 420, debe 420. Este asiento así está balanceado, por lo cual es correcto. ¿Qué hubiera pasado
Si esto era al revés, es decir, si mi IVA débito fiscal era 210 y mi IVA crédito era 420, yo necesitaría balancear colocando 210 en mi debe. Entonces, en ese caso, la tercer cuenta, no sería IVA a pagar, sería IVA a favor y se colocaría en el debe. ¿Qué me está indicando acá? ¿Cuál es la lectura que yo saco de esta posición fiscal? Que al ser mi IVA débito fiscal mayor que mi IVA crédito fiscal, yo realicé más ventas que compra, que sería lo correcto, que a una empresa sean más sus ventas que sus compras, ¿sí? Entonces, al ser mayor sus ventas que sus compras, yo tengo un IVA a pagar. ¿A quién? Al fisco. En resumen, el IVA a favor, como le mencioné anteriormente, es del rubro créditos y la vamos a utilizar en el ejercicio siguiente a favor de la empresa. En cambio, el IVA a pagar es cancelada luego de abonarse el importe al fisco en la fecha pautada. ¿Qué quiere decir esto? Vimos en el ejemplo anterior que nos dio un IVA a pagar. ¿Qué quiere decir? Que ese importe le tenemos que pagar al fisco y ahí queda saldado esa cuenta. Esta cuenta queda cancelada, IVA a pagar. Pero en el momento que nosotros tengamos una cuenta IVA a favor, esta cuenta la vamos a tener que trasladar al periodo económico siguiente, es decir, al ejercicio siguiente. Y la vamos a tomar como un crédito fiscal. Esto es importante tener bien en claro cuando surge un IVA a favor y cuando surge un IVA a pagar, porque hay mucha diferencia. De todas maneras, esto lo vamos a ver en la práctica más adelante. Hasta acá entonces llegamos con el módulo 1. Gracias por su atención. Cualquier duda, por favor comunicarse por mensaje interno, mail o foro. Muchas gracias.